Imagina que te encuentras durmiendo plácidamente en la noche. Estás solo y en un estado entre despierto y dormido percibes una presencia. Alguien o algo se encuentra en tu habitación. De repente te encuentras en una situación de indefensión o parálisis y eres transportado a un ambiente extraño y desconocido, donde te ocurren cosas inexplicables y amaneces con pruebas de ello. Esto es parte de lo que ha sucedido a nuestro testigo. Esta noche, de nueva cuenta, tenemos a Adrián, quien nos va a relatar su testimonio de los encuentros que ha tenido con algo inexplicable, algo que, como él mismo menciona, se encuentra íntimamente relacionado con el fenómeno OVNI, pero en su lado más oscuro y aterrador. El tren que recorre la niebla. Hola, buenas noches, soy Adrián Calderón para todos los amigos de El Tren que recorre la niebla. A lo largo de mi vida he estado agradecido por lo que me ha acontecido. He tenido la oportunidad de ver muchas cosas maravillosas y de experimentar muchas cosas relacionadas con el fenómeno ovni extraterrestre. Pero al igual como hay muchas hermosas historias, también está una de las más bizarras y más, se puede decir, malas del fenómeno ovni, en las cuales pues yo tuve una experiencia o varias experiencias. Esto lo recuerdo a los 7 años de edad. Para mí habían pasado muchas experiencias similares, pero yo lo relacionaba con la vida cotidiana, con la vida diaria. Pensaba que a todas las personas les pasaba eso. Y yo proseguía con mi vida normal, pues aún tenía 5 años y no tenía una conciencia de adulto o una conciencia plena del fenómeno. Recuerdo que una noche me paré gritando, diciéndole a mi mamá que ahí estaban, ahí estaban. Mi mamá prendió la luz y me dijo, ¿quiénes están? Le digo, ahí, y yo señalaba en todos lados. Y me dice, ¿quiénes están? Le digo, los chaparros, los enanos, ahí están. Mi mamá me decía, no hay nadie, Adrián, no hay nadie. Y yo le seguía señalando a todos lados. Eso fue porque me desperté de este suceso y ahí empecé a recordar muchas cosas. Me sucedieron varias cosas desde los 7 hasta puedo decirte que hasta los 28 años. En estas experiencias que tenía yo, que no recordaba o recordaba vagamente, amanecía yo con moretones, con quemaduras, con laceraciones y marcas de dedos en la piel, en mi tórax, y en cierta ocasión amanecí sin un mechón de cabello. Como esto me sucedía varias veces, mi mamá, ya preocupada, me llevó pues a hacerme una limpia. En su sabiduría y en su idiosincrasia de mi mamá, pues ella atribuía que todas esas marcas que veía eran producto del demonio. Y en sí pues me llevó a una sesión espiritista, la cual pues supuestamente ahí me rezaron y me curaron, pero no era así, las cosas seguían sucediendo. A continuación les narraré una experiencia que quisiera platicarles a ustedes porque no hay una institución que nos ayude. En realidad no existe. Nos tachan de esquizofrénicos, locos y demás. Yo me acerqué a las conferencias
a las investigaciones y todo del fenómeno ovni con tal de encontrar una solución a lo que me pasaba. Pero a continuación les relato lo que recuerdo vívidamente. Yo ya tenía miedo de acostarme en la noche. En realidad, pues era un juego de miedo saber que me iba a pasar esto. Todo empezaba con ese zumbido. Cuando empezaba ese zumbido, sabía que ya iba a pasar. Oía ese zumbido y de repente venía esa luz cegadora como un golpe en la cabeza. Pero no te dolía, solo sentías ese golpe en la cabeza, ese destello. Y pronto aparecías tú en un lugar oscuro. Recuerdo que pues te inmovilizaban a manera de que estabas acostado y te inmovilizaban con un tipo de no sé cómo llamarlo, una madeja viva que se te adhería al cuerpo. Como hilos a tu cuerpo se adherían y esto te mantenía inmóvil. Después introducían una especie de gel con sabor metálico en tu garganta. Esto hacía que ya no gritaras, que se te durmiera pues a lo mejor tus cuerdas vocales y ya no gritabas. Todo esto lo recuerdo porque llegué a luchar tanto que yo ya podía estar un poquito consciente de lo que me sucedía. En una ocasión desperté en una plancha, digámosla, una plancha fría, que apenas si se veía una luz sobre esa plancha, o sea, salía del interior de esa plancha una pequeña luz. Recuerdo que esa vez, pues yo me bajé. Al momento que me bajé, no pude sostenerme de pie y tuve que arrastrarme como gusano, como una serpiente, porque la gravedad era tal que no me permitía ponerme de pie. Recuerdo que yo me arrastraba y el piso se sentía como almohadillas, como pequeñas ventosas, miles de ventosas así en el piso. Yo lo asemejo como la lengua del ser humano, que tiene muchas porosidades, así lo asemejaba. Recuerdo que hacía lo posible por no tener miedo, pero cuando estás solo, tus sentidos se agudizan. Y la poca luz que yo veía, pues mis ojos se adaptaban a esa pequeña luz. Oía, escuchaba yo todo, escuchaba perfectamente todo. Entonces recuerdo siempre ese sonido como una melodía que yo la llamo como la melodía del universo, no sé cómo llamarlo de otra manera. Sentía ese sabor metálico en mi boca y me iba arrastrando. No sabía yo ni siquiera dónde iba. Lo que me indicaba mi sentido de supervivencia era huir de ese lugar. Recuerdo que me arrastraba y yo sentía que avanzaba mucho, pero llegaba yo al final pues digamos, de una media bóveda y ahí me refugiaba. Ahí me ponía en posición fetal y realmente yo sentía miedo y como les digo, los sentidos los tenía alertas. Es una experiencia yo creo que la supervivencia te hace olvidarte de todo porque te olvidabas de tu casa, de tu planeta, de todo, o sea, de todos tus problemas, sino te concentrabas únicamente en ese momento. Después se volvió a escuchar ese sonido, ese zumbido fuerte, y después venía otra vez el destello. Cuando de repente pues, terminaba ese destello, aparecías en tu cama y agradecías estar ahí de nuevo. Y digo, esto ya me sucedió más grande, o sea, esto ya lo recuerdo, yo ya tenía como 22 años, cuando ya recordaba yo lo que me pasaba. Pues, ¿con quién lo platicaba? Absolutamente con nadie. Creo que con la única persona que podía platicarlo era con mi hermana, y mi hermana pues le resultaba insólito y increíble todo esto, pero con nadie más platicaba esto. Debo señalar que posteriormente yo acudí a las conferencias OVNI, a los
congresos y todo eso para ver quién me podía ayudar. Recuerdo una vez que llegó un señor traumatizado y yo me reflejé en él. El señor pedía ayuda a gritos y salió llorando del congreso. Y recuerdo que puede ser bueno esto y puede ser malo. Y afortunadamente para mí las cosas se solucionaron de una manera increíble. Un ser de color azul, que después les platicaré la historia, fue el que me ayudó, el que hizo que cesaran estas abducciones. Y a partir de ese momento ya no las tengo. Debo señalar que un día me fui a hacer un examen de la garganta y ahí apareció un artefacto extraño en forma de 8, en forma de infinito, lo cual al principio el doctor le dio temor y me mandó a hacer estudios de la garganta y me tomaron más placas y para el doctor resultó ser más que nada calcificación, pero lo extraño es que tiene una forma de 8, de infinito, digamos unos 3 centímetros. Bueno, eso es mi historia. Espero haberla podido narrar bien y espero que la gente no nos tache de locos ni esquizofrénicos, ya que estas cosas nos suceden, pero no las contamos. Realmente no las contamos por lo mismo, porque son experiencias que la gente tiende a burlarse, a decirnos que tenemos o buscamos fama, pero no es así. Y si alguien quiere saber más de estas historias que me han pasado, con gusto espero tener la oportunidad de contárselas. Muchas gracias y se los agradezco al maquinista y a todos los que escuchan el tren que recorre la niebla. Me parece muy interesante esta experiencia que acabas de relatar, Adrián. Quisiera saber, cuando eras niño, mencionas que veías aquellos seres enanos cerca de tu cama. ¿Cómo eran? ¿Puedes describirlos? Bueno, en realidad esos seres no estaban cerca de mi cama. Pienso que acababa yo de tener una abducción y desperté en la cama traumado con esa visión de haber visto esos seres alrededor mío. En realidad yo nunca les vi la cara en sí, o no lo recuerdo. Tal vez no lo recuerdo, pero lo que sí recuerdo es haber visto siluetas. Y, y esas siluetas eran de unos seres pequeños alrededor mío. Calculo que había como unos 8. Mencionas que esto comenzó a ocurrirte desde los 5 años. ¿Tienes idea de cuántas veces te sucedió o con qué frecuencia? Pues no recuerdo qué cantidad de veces fueron. Cuando estaba yo adolescente fue cuando me pasaron más veces las experiencias estas. Recuerdo que casi a veces era 2 veces por semana y pues ya era traumante irme a acostar porque pues estaba esperando a que no me sucediera esto, pero en la adolescencia fue cuando más me pasaba. Me dices que escuchabas una especie de música durante estos episodios. ¿Puedes describirla de alguna manera? Es difícil describirlo, es una especie como repetitivo, como armónico, pues digamos como si estuviera dentro de una máquina, pero no es un sonido molesto. Son como pequeñas ondas repetitivas, unas como si estuvieras oyendo una frecuencia, eh, pero agradable. ¿Puedes describir qué era lo que veías mientras todo esto sucedía? Cuando despertaba yo en ese tipo plancha fría, era cuando mis ojos se adaptaban un poquito a esa oscuridad y no se veía absolutamente ni curva, ni planos, nada. O sea, veías tú una oscuridad, digámoslo así, como infinita, por así decirlo. Y no se veía maquinaria, no se veían ventanas, no se veía nada. Decirte que había algo, me podía asomar y ver, pues no había nada. Y simplemente pues yo me arrastraba hasta sentir
pues que llegaba yo al final de algo y ahí me acurrucaba. Pero decirte que veía yo algo, seres, luz o algo, y cuando yo estaba ahí, pues escuchaba ese sonido que me tranquilizaba, esa melodía como describo como frecuencia, era una frecuencia pues vibratoria, porque eso era lo que yo oía y era lo que yo sentía. Respecto a la calcificación que se formó en tu garganta, ¿qué te dijo el médico? ¿A qué se debe su formación? Bueno, al principio salió ese símbolo de 8 que yo le pregunté al doctor que qué era, pero el doctor me dijo que no debería de estar ahí y pues me mandó a hacer otro estudio de garganta para descartar que fuera algo maligno. Pero en el estudio que me realizaron fue un estudio de ultrasonido, el cual arrojó que no era dañino, porque me tomaron también otra placa y el doctor concluyó de que era una calcificación, pero lo raro era que era en símbolo de infinito. El doctor descartó que fuera algo maligno y nada más se concluyó en su estudio que era calcificación. ¿De qué? No sé, pero era calcificación. ¿Qué piensas tú o qué crees que significa el símbolo que se formó en tu garganta? Bueno, yo lo que pienso es que pues esa cosa no debería de estar ahí, ¿verdad? Pero cuando les enseñé la fotografía a unos amigos que también la subí al Facebook, pero empezaron a tomárselo a burla, porque te digo que abordar este tema es de burla, eh, muchos de mis amigos me dijeron que era un implante. Y actualmente si yo le acerco unas barras de estas de radiestesia, giran, giran como helicóptero estas barras. Entonces eso es lo extraño porque giran y además pues a mí no me ha causado ningún problema hasta ahora. Y la verdad es algo extraño que está dentro de mi cuerpo. Adrián, te agradezco por la confianza en compartir esta experiencia tan insólita, ya que sé lo difícil que es hablar de estos temas abiertamente. El tren que recorre la niebla es un espacio para compartir este tipo de anécdotas y vivencias. Espero que muy pronto nos relates la siguiente parte de esto que te ha sucedido. Muchas gracias. Muchas gracias, maquinista. Y sí, hay una segunda parte que es pues un poquito menos traumante y habla más de luz, de amor y después se los compartiré esta segunda experiencia. Gracias. Existe un fenómeno denominado visitas o visitantes de dormitorio, que consiste en episodios de encuentros con seres desconocidos durante la noche, mientras la persona duerme. Hay quienes afirman que son entidades del bajo astral, es decir, demonios o parásitos astrales que no corresponden a nuestra dimensión y que carecen de un cuerpo físico. Por otra parte, hay quienes aseguran que se trata de abducciones por seres provenientes de otros planetas o galaxias. Para los especialistas de la salud mental, se consideran alucinaciones oníricas relacionadas con la parálisis del sueño. Sin embargo, las visitas de dormitorio son un fenómeno bastante extendido por diferentes culturas desde hace mucho tiempo y se producen con patrones muy similares en todos los casos. La persona mientras duerme es despertada por una presencia en su dormitorio. La mayoría de los testigos describen sombras o siluetas en la oscuridad y difícilmente pueden distinguir las facciones, pero aseguran que les miran fijamente. Inmediatamente se produce la parálisis del cuerpo, mas no del cerebro. La persona es totalmente consciente de lo que está sucediendo y puede ver, escuchar, sentir y razonar totalmente, pero no puede gritar. El terror invade a la persona al sentirse paralizada, impotente y a merced de estas entidades que le sujetan con fuerza. Es frecuente durante estos episodios escuchar sonidos metálicos, zumbidos o extrañas frecuencias. En ciertos casos, como en el de Adrián, tras la experiencia pueden quedar huellas o marcas de manipulación en el cuerpo, lo que pone de manifiesto que no se trata de una alucinación. Para la parapsicología, como dije antes, se trata de entidades del plano astral o extradimensionales, como la gente sombra,
demonios como los incubos y súcubos de los que ya hemos hablado, los arcontes y los seres lux, es decir, entidades parásitas pertenecientes a otro universo distinto al nuestro o dimensión, y que son capaces de llegar a nosotros por medio del plano astral. Este tipo de entidades pueden llegar a transmitir a la persona mensajes de ser un elegido y de que no pertenece a este mundo. La persona parasitada por estos seres puede llegar a experimentar fuertes crisis depresivas y aislamiento social, ya que drenan su energía completamente. Pero en muchos otros casos, la silueta de los visitantes coincide con el clásico arquetipo de los extraterrestres grises, unos seres muy delgados, por lo regular de baja estatura y con grandes cabezas, por lo que también se considera que se trata de abducciones extraterrestres para realizar diversos experimentos en las personas, como la colocación de implantes en el cuerpo, la extracción de código genético, semen u óvulos, o para implantar embriones fecundados, entre muchos otros. De cualquier forma, este fenómeno es negativo para el ser humano y es uno de los más aterradores y complicados, porque como sucedió con nuestro testigo, suele repetirse con frecuencia, afectando su vida y su estabilidad emocional y física, siendo a menudo difícil de explicar una de estas experiencias y peor aún, demostrarla. Agradezco a Adrián por la confianza en compartir con nosotros su experiencia, la cual considero que maneja muchos aspectos de los denominados visitantes de dormitorio, pero es necesario conocer la segunda parte para poder entenderla por completo y analizar más a detalle. ¿Qué opinas al respecto? ¿Te ha ocurrido algo así? Déjame tus comentarios y si has experimentado algo similar, ponte en contacto conmigo. Este es mi correo o búscame en Facebook en el grupo El Tren que Recorre la Niebla. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este vagón. Te habló David Ripper, el maquinista. Te deseo una excelente noche y hasta la próxima.